Vamos a meditar en el sagrado libro, mi hermano. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 14, Reina Valera. Libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 14 al 16. Por reverencia a la palabra de Dios, vamos a ponernos de pie. Solamente leemos el versículo 14 y nos sentamos. El libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 14 al 16. Háganmelo saber cuando lo tengan, con un gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga la lectura de su palabra. Dice así en el nombre de Jesús, Hechos 22, 14, dice: y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Tomen asiento. El tema de hoy, mi hermano, es atiende tu llamado. Es el nombre de la prédica. Atiende tu llamado. Una pregunta bien obvia, mi hermano. ¿Qué es un llamado? Por si las dudas, para que empecemos a entender de qué va a ser, cuál es el título de la prédica y a qué se va a referir, es el llamado. ¿Qué es un llamado, mi hermano? Un llamado, estuve buscando en el diccionario de la Academia, de la Real Academia de la Lengua Española, y lo traduce de esta manera: convocatoria para la provisión de un cargo público. Y tiene sentido. Una convocatoria, un llamado, es que Dios está dirigiéndose a una persona, pero en la iglesia muchas veces se dirige a un grupo de personas. Por eso dice convocatoria para la provisión ¿de qué? De un cargo público. Un cargo aquí en la iglesia puede ser la palabra, puede ser la dirección, puede ser la alabanza, puede ser la predicación, para algo en específico. Entonces es la convocatoria para que alguien lleve a cabo una determinada tarea, sea la que sea, aquí en la iglesia. Entonces, de aquí se deriva otra palabra, llamado. Entonces es una convocatoria. Dios está llamando, está convocando, pero tú tienes el derecho de decir sí o no, con sus respectivas consecuencias. Un no va a traer una consecuencia, un sí va a traer otra consecuencia. Una puede ser para bien, otra puede ser para mal. Entonces Dios no obliga a nadie, pero Él espera que tú respondas a ese llamado. Él convoca. Él te podrá estar diciendo, yo creo que te va a hablar acerca de qué es lo que Él quiere que tú hagas, a qué quiere que te dediques aquí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, dentro de la palabra llamado hay una palabra que se deriva, llamamiento, muy parecida. El mismo diccionario dice llamamiento, vocación, convocatoria, vocación despertada por un sentimiento religioso. O sea que Dios puede estar hablándole a tu misma alma, a tu mismo corazón, y aunque no te diga ahora sí que literalmente, Pedro, quiero que me sirvas en esto, tú lo sientes en tu corazón. Dios te habla a tu corazón y tú dices, tienes un sentimiento, Dios me está llamando para que sirva de esta manera, para que cante, para que predique, para que vaya con los hermanos a visitar. Algo te está diciendo Dios y te dice, quiero que me sirvas, sírveme en esto. Te está llamando, te está convocando, te está permitiendo sentir ese llamado. Otra definición también es miles de personas, o sea, como un ejemplo, miles de personas acudieron al llamamiento. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo nosotros ahorita? Estamos acudiendo al llamado de Dios. Aquí en Casa de Oración tenemos llamado los miércoles, los viernes y los domingos. ¿Qué hacemos? Acudimos al llamamiento, acudimos al llamado. Entonces, otro sentido podría ser, por ejemplo, esto, como esta frase: el presidente hizo un llamado para pedir la colaboración ciudadana. El pastor hizo un llamado
para ver quién quiere enseñarse a dirigir la alabanza. Para ver, el pastor hizo un llamado para ver quién quiere aprender a predicar. Para quién quiere predicar, quién quiere dirigir. Ahora sí que otro sentido. Ahora, comencemos mencionando acerca del llamamiento. Es muy importante y comencemos con esto. ¿Qué es lo que tú le has orado y pedido en oración al Señor? Hay quienes que solamente les dice que les ayude a mantenerse firmes, a que no se desvíen. Hay otros que le dicen, Señor, yo quiero servirte en esta área. Hay otros que le dicen, ya tienen su idea. ¿Qué es lo que tú le has orado, mi hermano, al Señor? ¿Qué le has pedido al Señor? Comencemos por esa parte. ¿Sabes por qué? Porque ya lo hemos estado tocando. Yo creo que por eso lleva como que la cadena van entrelazados los mensajes. Y hemos estado hablando acerca de la oración que pedimos, pero no sabemos lo que pedimos. ¿A poco no? A veces decimos, yo quiero ser... Había un varón, un hermano, en la otra iglesia. Él siempre decía, yo soy evangelista, porque él vende dulces. Y él anda para todos lados caminando. Y aprovecha de andar vendiendo dulces para hablarle a la gente de Dios. Y él decía, no, yo soy evangelista. Pero siempre llego yo y le pincho el globito de la imaginación y se le rompe. Y Dios me decía, dile lo que quieres decir, yo soy un evangelista. ¿Sabes por qué? Porque tal vez tú digas, yo Señor, quiero ser un evangelista. Yo quiero ser, una vez ya lo mencioné, como el apóstol Pablo. Y entonces todos quieren ser Pablo en la bendición, todos quieren ser Pablo en el reconocimiento, todos quieren ser Pablo en el ganar almas, todos quieren ser Pablo en viajar, todos quieren ser Pablo para agarrar la serpiente y que se achicharre, todos quieren ser Pablo en esa manera, pero olvidan que ser Pablo es que medio te maten por predicar la palabra de Dios. Ser Pablo es que te golpeen, ser Pablo es que te metan a la cárcel, ser Pablo es que te desprecie tu mismo pueblo, inclusive tu misma familia. Eso es ser Pablo. Pero sin embargo, si tú nada más dices, Señor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser como Pablo, tal vez Dios te lo pueda conceder, tal vez Dios te diga, adelante. Había otra parte que mencionábamos cuando hablábamos el libro de los Hechos, en el capítulo donde se habla, el capítulo 2, donde empezamos a hablar de las lenguas, ¿te acuerdas? Y te conté un testimonio que platicaba un hermano que decía que él estaba orando, y Dios lo estaba como desviando del llamado que él tenía, el que a él le gustaba. Y decía, Señor, ¿por qué me estás desviando del llamado que yo tengo, del que yo quiero, del ministerio que a mí me gusta, el que me deleita? Y él le dijo, cada vez que tú me hablas en lenguas, eso es lo que me has estado pidiendo. Solamente estoy atendiendo a lo que tú me estás pidiendo. A veces atendemos el llamado sin darnos cuenta, sin entenderlo. Yo quiero ser pastor, porque piensas que es el reconocimiento y todo. O sea, pásale, pastor, siéntese aquí, déjale sirvo la pechuga al pastor, a los demás échale su hueso. Y muchos piensan eso, mi hermano. Pero cuando ves la responsabilidad que traes en ti de orar por los hermanos, y que cuando el hermano tiene un problema y a las 2, 3 de la mañana ring, y contestar el teléfono, ¿qué pasó, hermano? Hermano, ¿qué cree que se enchabucó X persona? Mi esposo, mi primo, mi tío, mi abuelito que me vino a visitar. Vamos, ahí voy. Eso es el pastor. El que a veces yo lo he dicho, que esté el pollo ya todo repartido y al pastor no le toque nada, porque coman sus ovejas. Entonces, a veces pedimos, hermano, sin saber. Y cuando tenemos el llamado, a veces no lo queremos atender. Entonces, ¿cuántas veces hemos sido llamados y hemos despreciado? ¿Te acuerdas lo que estuvimos mencionando acerca de qué es el llamado? Entonces, ¿te acuerdas de esta parte que decíamos que es una vocación despertada por un sentimiento? O sea, que lo sientes dentro de ti, que Dios tú no has escuchado, en este caso mi voz, decirte, hermano, Dios dice que le gustaría, quisiera que le sirviera a usted en esta área, quiere que le sirva.
en esta área, pero tú ya lo estás sintiendo. Yo siento que debo de hacer esto para Dios en la iglesia. ¿Cuántas veces has sentido ese llamado y lo has despreciado? ¿Cuántas veces lo has negado y has dicho, no, yo no? Una buena pregunta, ¿no crees? ¿Cuántas veces hemos sentido ese llamado y lo hemos despreciado? Tal vez tú pudieras ser un excelente evangelista. Entonces ya no terminé de decirte de este hermano que él decía que él quería ser evangelista, y cuando yo le dije, ¿sabes lo que es ser evangelista? Un evangelista es que te vas a enfrentar. Entonces decía, no, mejor ya no quiero ser evangelista. Mejor quiero ser músico. Bueno, pero tú sabes que un músico de Dios, muchas veces piensan acerca del ministerio de la alabanza y de la adoración, que es como uno de los ministerios más vistos y uno de los más peligrosos, porque te puedes robar la gloria de Dios. Y cuidado, porque el que se roba la gloria de Dios va a caer pronto. Va a caer muy pronto. Entonces es muy peligroso. Si tú no estás preparado para que estén aplaudiendo y tú veas, creas que es para ti, decir, no, Señor, la gloria es tuya, recíbela, yo mismo te doy la gloria, Señor. Entonces muchos piensan que nada más para el ministerio de música, mis hermanos, es algo que no se predica, no se habla, y no le gusta escuchar a los músicos de otras iglesias. Alguna vez yo hice un evento y hice un llamamiento a los músicos de muchas iglesias, y ¿qué crees? Se llenó la iglesia. Pero cuando empecé a predicar lo que Dios quería decirles, se empezaron a ir por grupos, porque piensan que lo único necesario es que sepas tocar el instrumento, y no. Para ser un músico, mi hermano, tienes que saber a quién le estás cantando, tienes que tener una comunión con Dios, tienes que conocer a Jesús, tienes que saber quién es Jesús. Si no sabes eso, aunque seas muy buen músico de conservatorio, tú no puedes aplicar para ser músico de la iglesia. Debes de saber la palabra, de saber predicar y aparte cantar. ¿Ves por qué la importancia de cantar la palabra cantada? Como decíamos, tal vez alguien no tenga mucho tiempo que tiene que ir al trabajo y puede salir ministrado por los cantos que oyó, como estos cantos. He limpiado mis manos. ¿Y para qué será eso? Pastor, ¿me puedes decir por qué decía que he limpiado mis manos, mis pies? Mira, es para alabarme, es para que tú entres. Ya le empiezas a explicar, a ministrar. O si cantamos un canto como el de a ti, Jesús, que diste tu vida en la cruz por mí, con eso pueden salir ministrados. Eso los puede volver a traer, puede saciar la sed de su alma, puede saciar el hambre de su alma para venir otra vez a buscar pan de vida, agua de vida. Mira, casa de oración, fuentes de agua viva. Entonces, ¿cuántas veces hemos sido llamados, mi hermano, en algo y hemos despreciado o hacemos como que no entendemos, hacemos caso omiso a ese llamado? ¿Cuántas veces? Yo creo que Dios está hablando, casa de oración. Entonces, dice el libro de los Hechos, Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Ese llamamiento, mi hermano, debería de dar alegría cuando uno de los ministros o un pastor te diga, hermano, hoy le toca esto. Siéntete orgulloso. No, pastor, que no puedo porque mire, la chamba o no sé, sin fin de cosas. Fíjate cómo este llamamiento tiene que ver con ser escogido. ¿Qué quiere decir eso? Que eres especial. O sea, de entre muchos, Dios se está dirigiendo a ti. Eso es un privilegio. Para lo que sea que Dios te diga, que Dios se dirija a ti, aunque sea para la reprensión, mi hermano, eso es un privilegio que Dios te lo esté diciendo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ha escogido para que conozcas su voluntad, para que sepas qué es lo que Él quiere que tú hagas, para que puedas. Tú has escuchado que, tú sabes cuál es el propósito de tu vida.
Si tú no vienes con Dios, mi hermano, nunca vas a conocer el propósito de tu vida. Muchos dicen, el propósito de la vida de todo ser humano es nacer, vivir, y después envejecer, y después morir, y tal. Qué vida tan miserable, ¿verdad? Es una vida así. Y así era yo, mi hermano. Yo no sabía para qué había sido. ¿Cuál era mi propósito? ¿Cuál era mi llamado? Hasta que conocí a Dios. Te conté alguna vez, mi hermano, que cuando yo iba a la primera iglesia, yo iba como oyente. Yo no sabía nada de Biblia, nunca había agarrado la Biblia, pero sabía que existía una Biblia, pero no sabía que la Biblia era la palabra de Dios. Pero sabía que había un Dios. Y yo pensaba que podía seguir a ese Dios a mi manera, que yo le podía poner a él y decir, mira, Señor, hasta aquí. No, mi hermano, si Dios quiere, te consume. Y yo pensaba que yo podía decirle a Dios cómo es que yo se debía hacer las cosas. Mira, Dios, se va a hacer de esta manera. Es cuando yo quiera, cuando esté preparado. Yo así lo creía, mi hermano. Lo único que te puedo hablar es de que yo era ignorante, más no podía. Esa era la palabra correcta, ignorante, porque no conocía a Dios. Yo recuerdo también esos momentos cuando el pastor te hacía el llamado. Hermanos, miren, pues estamos haciendo el llamado para el grupo de alabanza. Juan Carlos, tú no levantes la mano, tú ya estás en la lista. Yo me le quedaba viendo porque yo no levantaba la mano. Y yo decía, ¿y quién dijo que yo? ¿Y sabes qué es lo que yo decía? Yo decía, ¿quién dijo que yo quiero? Pero lo decía con rencor, con amargura. Tenía amargura en mi corazón. ¿Quién dijo que yo quiero, viejo loco? ¿Qué cree que yo tengo que hacer lo que él diga? Lo decía con amargura en mi corazón, con enojo, con ira. ¿Sabes lo que es amargura? Amargura en el corazón. Peor cuando él decía, se me quedaba viendo cuando estaba predicando, no recuerdo los temas, pero él decía, tú, Juan Carlos, tú vas a ser un pastor. Y me daba más coraje que dijera que yo iba a ser un pastor. Ahora, ¿me estaba diciendo el pastor o me estaba diciendo el mismo Dios? ¿Te acuerdas de Jonás? Era un profeta, tenía contacto con Dios, tenía relación con Dios, pero él pensaba que podía hacer y decirle a Dios, no, mira, esta chamba sí la quiero, Señor, este trabajo sí lo quiero, Señor, pero eso no, mandarme con esos incircuncisos, no, chusma. No, mi hermano. Pero a veces pensamos que podemos condicionar a Dios. El llamado, mi hermano, el que qué tanto sufras o qué tanto el Señor. El hermano Patricio luego canta el canto del alfarero. Entonces, como alfarero, te imaginas al Señor apretándonos con todas sus fuerzas. Que vaya que tiene fuerzas. Y que tú quieres ser de esta manera, que no te dije. De esta manera. Tú vas a hacer así porque yo, el Dios Todopoderoso, digo que vas a hacer así. Para bien o para mal, así es, para bien y para mal, para buenos y para malos, para gloria o para maldición, para perdición. Lo que diga Dios se va a hacer, pero nosotros pensamos que podemos condicionarlo. Y entonces a veces el Señor tiene que hacer, y depende, es que cuando el Señor me llamó muy fuerte. Depende de qué tan necios seamos. Lo que yo te puedo decir es que si Dios te está llamando, hermanito, hermanita, atiende su llamado. Yo sé lo que te digo. Porque si Dios decide moldearte, te va a moldear. Tal vez ya te está moldeando, tal vez no te está gustando la manera en la que todas las circunstancias en tu vida están ahorita. Pero ya hablamos de la poda. Dios quiere que des frutos. Si te moldea, te aprieta, sientes que te llueve sobre tu pido, dicen, ya no la ves venir, mi hermano. Atiende el llamado de Dios. Porque a veces piensas que Dios ya con eso, no, si Dios quisiera, un día vamos a predicar este tema. Hay un tema bien, pero híjoles, se llama el gran despertar. Esta prédica, mi hermano, hizo el llamado a toda la iglesia. ¿Sabes cómo era la iglesia? Una iglesia así toda jetona. No, la causa. Iban ahí todos los domingos, gloria a Dios, el poder. Así va, mi hermano. Pero sabes que la prédica de esta persona
hizo un despertar, un avivamiento de a de veras, un avivamiento de a de veras, como no ha habido, yo creo que hasta estos tiempos. Una prédica, la palabra puede hacer eso. Todos lloraban, se oían gritos, pero gritos de ansiedad, de arrepentimiento, porque decían, yo no quiero ir a ese lugar. Y el versículo está basado en pecadores en manos de un Dios airado. Con el puro tema yo dije, santo Dios. Una prédica que por ahí creo que es de 1500, 1800, no me acuerdo. Entonces, hizo un llamado, mi hermano, y a veces Dios hace ese llamado a su iglesia, a su casa de oración, a que se arrepientan, a que dejen el camino malo por el camino recto. Entonces, aquí Pablo tenía un camino más torcido, no se podía, pero él pensaba que estaba caminando por un camino recto. Fíjate entonces lo que le estaban diciendo. ¿Quién estaba diciendo a quién? Ananías le estaba diciendo a Pablo. Y le dijo, Él, el Dios de nuestros padres, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Fíjate cómo está escrito justo. Justo está escrito con letra mayúscula. Entonces, no se está refiriendo a una persona, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Cuando tú estés leyendo la Biblia y veas una mayúscula, no es falta de ortografía, hermano. ¿Se está refiriendo a Jesucristo o se está refiriendo a Dios? Por eso hay una grande diferencia, que cuando tú estés texteando, compartiéndole a alguien, aunque te cueste trabajo, mi hermano, escribe Dios con letra mayúscula. Porque si tú escribes Dios con letra minúscula, te estás refiriendo a un ídolo. Coma, y oigas la voz de su boca. La voz de la boca de Dios, el llamado de la boca de Dios puede ser para dos cosas: para alegrarte o para temer. Él es el temible. Versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Ay, no, ¿sabes qué? Dame otro poquito de tiempo, porque es que necesito saber entender más, necesito saber más. No, ¿sabes por qué? No. Y empiezas a poner tantos proyectos a condicionarlo. No. Fíjate que yo no condicioné a Dios cuando me bauticé. Yo creo que cuando tomé esa decisión, yo no sé ni para qué, pero yo sentía eso. Mi interior, el sentimiento dentro de mí, mi corazón me decía, bautízate. Como le estoy diciendo. Pablo era un erudito de la escritura, él sabía lo que quería decir eso. Que era ser bautizado. Era una transformación de vida. Él estaba dispuesto a morir a Saulo, que era el que mataba y correteaba a cristianos, encarcelaba a cristianos, para ahora ser el que les va a predicar cómo ser cristianos, defender a sus hermanos. Entonces dice, bautízate y lava tus pecados. Antes no se podía, mi hermano, pero ahora Cristo ya había muerto, ahora sí ya se puede lavar todos los pecados de una persona, como lo hicieron los que fueron y bajaron a las aguas el pasado sábado. Lavaron todos sus pecados, pero no ellos. ¿Quién? Cristo lavó sus pecados. Invocando su nombre. Qué humillación que después de que él blasfemaba ese nombre, ahora lo iba a predicar. ¿Cómo fue su llamamiento? Tuvo que ser humillado. Ese Saulo con cartas de todos los gobernantes, ese Saulo tuvo que caer. Mi hermano, según nosotros seamos de duros, Dios tratará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Según tú le pongas resistencia, Dios va a tratar contigo. Porque si tú no quisieras nada con Él, estarías allá en el mundo. Pero gloria a Dios que estás aquí. ¿Cuántas veces pudo haber llamado el Señor a Saulo y no hacía caso? ¿Por qué? Por su egoísmo, por su enojo, por su ira, por tantas cosas, soberbia. Todo eso nos aparta de Dios. Sin embargo, lo contrario, la humildad, todo eso nos acerca a Dios.
Entonces, Pablo tuvo que quedar ciego. Dios le estaba diciendo, tú crees que ves, pero en realidad no ves nada, eres ciego. ¿Te acuerdas del mensaje que hablamos del Apocalipsis? Lava tus ojos. Con esa medicina que tú haces, lávalo, a ver si con eso puedes ver. Y no podemos ver hasta que Dios nos abra los ojos. Entonces, fíjate el llamado. El llamado, mi hermano, quiere decir también que tú eres especial. Que tú eres alguien valioso para Dios. Pero no confundas el que seas valioso con que te deje hacer lo que se te pegue tu gana. Eso no es el llamado, mi hermano. Te va a dar de lo mejor, pero si tú caminas por donde Él dice que está lo mejor. ¿Cuántas veces se desvió el pueblo? Tenían un llamado, ¿a dónde? A entrar a la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo tardaron? ¿Por qué? Por rebeldes, por necios, por testarudos, por enojones, por tantas actitudes negativas. ¿Qué hubiera pasado si hubieran obedecido desde el principio? Hubieran entrado a la tierra prometida. Hubieran obtenido el beneficio, la bendición de atender su llamado. ¿Como qué? Como hijos de Dios, como el pueblo de Dios. ¿Qué pasó también a Moisés? Entonces, Santiago 4:4. Vamos a Santiago 4:4 porque ya creo que ya me estoy pasando del tiempo. Es buen tiempo todavía. Y como decía mi hermana, Moisés también. ¿Cuál era su llamado y qué hizo? Pero bueno, vamos a seguir. Carta del apóstol Santiago, ¿ya la tienen? Capítulo 4, versículo 4. Reina Valera. ¿Te acuerdas de eso? Perdón, mi hermano. Versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Señor, yo quiero ser como el apóstol Pablo. Y piensas que vas a tener todos, te van a recibir. Ay, mira, ahí viene el evangelista. A ese hermano predica la palabra poderoso. Siéntalo hasta el frente. Dásela de postre. Y muchos piensan que es eso. Pides, pero tú lo pides para exaltar, sin darte cuenta, o tal vez dándote cuenta, mi hermano, tal vez ignorantemente estás pidiendo para exaltarte a ti, para tu propio deleite. Al ser humano le gusta ser exaltado, que lo adulen, que le digan, ay, esos zapatos, pero bien boleaditos, wow. Hermana, esto, lo otro y aquello, nos encanta ese tipo de cosas. Al ser humano le encanta eso. Ignorando que esa fue la razón por la que Dios sacó a Satanás, expulsó a Satanás del lugar de gloria y de privilegio que tenía allá. ¿Cómo podemos atender el llamado? Estar en el llamado, pero perder el llamado. Pero sigamos. Entonces dices, codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y si pides, pides mal. No pides, ¿para qué decía la parte anterior en relación a Pablo? Para que conozcas su voluntad. ¿Te acuerdas de la oración del libro de los Hechos, que los habían encarcelado y que dijeron, dales de nuevo, dales valentía, danos esto, para poder seguir cumpliendo tu voluntad y tu obra, Señor? No, Señor, que le caiga fuego del cielo a mi hermano que me anda haciendo eso. No, Señor, y que le salga roña a mi hermana porque me sacó la lengua. Y muchas cosas, mi hermano, así pedimos. Muchas veces, mi hermano, esto es bien común. Vamos a tocar ese tema. Muchas veces en oración el hombre pide una mujer, una sierva de Dios, pero la mujer pide un siervo de Dios. A veces la mujer dice, yo quiero ser esposa de un pastor, pero ignora qué es lo que significa y trae consigo ser la esposa de un pastor. Pero digo por experiencia. Muchas veces ignoran qué es lo que es ser esposa de un ministro y piensan que todo es pura bendición y júntala
júntale, ya va a estar la mujer juntando las bendiciones. Y no, mi hermano, es sufrimiento. Trae consigo muchas cosas. Ser un ministro de Dios trae consigo muchísimas cosas que muchas veces no van a ser agradables. Lo mismo pasa cuando un hombre pide una sierva. Señor, es tu sierva. Y a veces la sierva está a medias tintas. Tú la ves ahí con su falda larga, su cabello largo, no se lo pinta nada. Oh, la santidad. Pero así como tiene el cabello de largo y la falda larga, tiene la lengua de larga. Y no saben, hermano. Pedimos para nuestro deleite. Que digan, esa es mi mujer, ese es mi esposo, es el pastor. Aunque cuando llegas a la casa, ahí le estás, dice, porque aquí todos estamos así bien, todos somos bien santos, todos somos bien cristianos, pero nada más llegamos a la casa a pelear, se ha hecho. Tú llegas bien contento, te lo digo por experiencia, testifico desde cero que estoy hablando. Llegas bien contentito, que estuvo de lujo el culto, ¿verdad? Gloria a Dios, la palabra del Señor. Ya te vi. ¿Cómo andabas ahí? ¿No me ayudaste con los niños? ¿No me lo dejaste a mí? Una sierva que pidió un siervo de Dios, pero no sabía qué traía consigo. Que ella sí iba a hacer cargo de los niños mientras el varón está atendiendo el llamado de Dios. Pero piensan es para que las pongan en un lugar, ahora sí que de prestigio. Y muchos piensan que es así. Y muchos piensan también, yo quiero casarme con hija del pastor. O sea, al Señor que me dé esa sierva. Pero de repente no porque sea hija del pastor quiere decir que es como lo que predica el pastor. Que es como se pueda comportar el pastor, al contrario. Ahí la ves con las faldas largas, pero de repente ya anda con la chiquifalda. Ahí anda con los cabellos negros, pero de repente ya los trae de colores porque se va a ir a la disco. O se fue en la disco, o la vieron en la disco. Y tantos muchos más ejemplos, mi hermano, que pueden entrar dentro de esta parte que pedimos, pero no sabemos lo que pedimos. Pedimos para nuestro deleite. Peor aún, mi hermano, pero vamos a seguir. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Pero esto te lo voy a leer en la Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional. Pero síguelo con la vista, mi hermano, porque tiene que ver con lo que te iba a mencionar ahorita. Otro ejemplo. Vamos a leer el versículo 14 y el 15. ¿Cómo dice Reina Valera? ¿Quién me hace el favor de leer Reina Valera? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, 14 y 15. ¿Ya lo tienen? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Cómo dice Reina Valera? Reina Valera 14 dice: no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque que acompañe. Bueno, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y nosotros? ¿Cuál es tu llamado? A ser un hijo de Dios. ¿Qué es lo que hace un hijo de Dios? Obedece las ordenanzas, mandamientos que su padre le dice. ¿Por qué? ¿Será nada más para molestarlo? ¿Para sacarlo de quicio? No, mi hermano, es para protegerlo. Es para protegernos. Tú tienes un llamado a mantenerte dentro del pueblo. En el Antiguo Testamento, mi hermano, Dios hacía tan marcado y lo sigue haciendo tan marcado énfasis, que no nos unamos con los demás. No estamos llamados. Si ellos no se convierten, fíjate eso que te voy a decir, hermano. Esto lo he visto a través de todo el ministerio.
Si a una persona no la convierte la palabra, tú tampoco la vas a convertir. Porque muchas veces dicen, no, pastor, mire, y una hermanita bien fiel, un hermanito bien fiel, no, es que mi novia, pues es mundano, es filisteo, y los filisteos son guapos, las filisteas son guapas, mi hermano. Ahí viene la tentación, es donde Satanás dice, mira, aquí hay de lo bueno. Y tú, no, yo voy a seguir yendo a la iglesia a ver quién me encuentra, y llegas a la iglesia, y pues nomás no, dices, no, es que las de la iglesia, pues es. No, es que los de la iglesia, pues sí, están bien feos. Y Dios, y el enemigo te dice, mira, aquí tengo un filisteo, mira, grandote como Goliat, fuerte como Goliat, apuesto, así como, ¿te acuerdas de la palabra cuando predicamos acerca de Saúl? Que decía que era el hombre más guapo. Mira, aquí está. Eso sí no sabe de Dios y te va a dar una vida. Pero bueno, ¿sabes cuál es lo difícil, mi hermano? Una vez escuché un testimonio de una hermana, esposa de un pastor, que decía que había un varón que le gustaba a una hermana, pero el varón andaba medias tintas, pero sí sabían que estaba medias tintas. Pero la hermana, la esposa del pastor, mi amiga, mi hermana, le ayudó a orar a la otra hermana para que ese varón se casara con ella. Y sí se casaron. Pero ¿qué crees? Le dio una vida, la golpeaba, la maltrataba, ya no la dejaba ir a la iglesia. Y así es, mi hermano. El yugo desigual es yugo desigual. Blanco es lo contrario de negro. Y no va a cambiar nada más porque tú. Una vez estaba una hermana, la hija también de esos pastores, y estaba que andaba con uno en yugo desigual. Y yo, ¿será ese el llamado? O sea, ¿somos llamados al yugo desigual a sufrir? ¿Somos llamados a esclavitud? No, si Cristo nos libera es para que no nos volvamos a esclavizar. Si Cristo nos libera es para Él, para que seamos libres para servirle a Él, no para que vayamos y nos esclavicemos con una hija o un hijo del diablo. Y esta persona decía que no, que quién sabe qué tanto, y dice, pastor, es mi hermano Juan Carlos. Y me decían los hermanos, usted es el bueno para predicar, mi hermano. Aviéntese un tema de esos que se avienta del yugo desigual. Y lo hice. Y Dios me decía esto, dirigiéndole la palabra a esa persona, haciéndole el llamado a esa persona a que no fuera con ese hijo de Satanás. Y le decía, si tú piensas, porque decía la persona, es que estoy orando para que Dios me hable. Y yo decía, si tú estás orando para que Dios te hable acerca del yugo desigual, déjame te digo que Dios dice que no se ha movido su palabra, y yo no puedo ver que se muevan las letras en su palabra para darte un permiso. Dios ya escribió su palabra y no se va a mover nada más porque nosotros queremos y le vamos a decir, Señor, ora, cambia tu palabra para que yo pueda andar con ella. Tengamos mucho cuidado. No estamos llamados a sufrir, mi hermano. Estamos llamados a la libertad, a la paz. Estamos llamados al gozo que Dios nos ofrece. Fíjate cómo dice la Biblia, la Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional. Dice de esta manera: no se asocien con los incrédulos formando una pareja desigual. ¿Acaso tiene algo que ver la rectitud con la maldad? Claro que no. Esa palabra rectitud viene de un vocablo griego que se dice dikaiosine. Así se escribe y se pronuncia, dikaiosine. Este, al parecer, es el sentido que tiene aquí el rico y complejo vocablo dikaiosine, que en bastantes otros lugares de las cartas de Pablo se ha traducido por fuerza salvadora. O sea, esto se leería de esta manera: no se asocien con los incrédulos formando una pareja desigual. ¿Acaso tiene algo que ver la fuerza salvadora de Dios con la fuerza de perdición del diablo? ¿Verdad que no? Continuamos leyendo. ¿Tiene algo en común la luz y las tinieblas? O sea, blanco y el negro. ¿Qué acuerdo puede haber entre Cristo y Satanás? Belial es Satanás.
Yo creo que es la única, Belial, perdón, es el apelativo que la manera que se le menciona a Satanás en la Biblia, la única vez que se le menciona de esa manera, Belial. Pero Belial es el diablo. Entonces, si nosotros vamos al significado de Belial, ¿qué significa? Inútil, malo, ruin. Eso es lo que significa. ¿Por qué habrá escrito entonces esta palabra, en este caso, el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un hombre culto. Dentro de todos los libros, la literatura, de todo eso que había en ese tiempo, era una manera en la que se le llamaba al diablo en escritos apócrifos, en libros de aquella literatura. Y Pablo usó este término para llamarle así, para que lo entendamos nosotros, que lo puedan entender los de ese tiempo que leían otros libros, que no eran los escritos del Antiguo Testamento. Por eso lo mandaba, lo hacía así. Entonces dice, ¿qué relación hay entre el creyente y el incrédulo? ¿Puede haber algo en común entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templos del Dios viviente. Esa frase, nosotros somos, mi hermano, quiere decir varios, somos importantes. Está diciendo, ustedes son importantes. Poderoso nuestro Señor, ¿a poco no? Gloria a Dios. ¿Cuál es el llamado? Si ya Dios nos liberó, no nos volvamos a esclavizar. Si ya Dios nos limpió, no nos volvamos a ensuciar. Si ya Dios nos santificó, no hagamos lo contrario. Dios nos está haciendo un llamado. El llamado, te voy a hacer una pregunta, mi hermano. ¿Tú crees que el llamado tenga fecha de caducidad? Ya te digo que sí tiene fecha de caducidad. Sansón tenía un llamado. En el momento que él desobedeció, se le acabó lo que ese llamado traía consigo. ¿Y qué fue? Precisamente el yugo desigual. Dios le prohibía que fuera con las filisteas, pero a él le gustaban las filisteas. A él le gustaban las mundanas, le gustaba la del pueblo enemigo. ¿Sabes por qué? En un yugo desigual, un hombre a la mujer, el otro tiene otra creencia diferente a la tuya. Y tú estás llamado ¿a qué? A lo mejor a servir como pastor, a lo mejor a servir como evangelista, como músico, no lo sé, a servir en la iglesia de la manera que sea. Estás llamado a estar con el Dios vivo. Es más fácil, mi hermano, bíblicamente está comprobado que es más fácil que él o ella te arrastre a los ídolos a que tú lo arrastres aquí a la casa de Dios. Yo creo que sí hay algunas veces que se puede, pero yo creo que de 100 casos, yo creo que 1 o 2 vienen a los pies de Dios. Es más fácil que nos arrastren a que nosotros los traigamos. Por eso es un error decir, no, yo lo voy a convertir, pastor. Sí, tú lo vas a convertir. Primero conviértete tú y después piensas en eso. Yo lo voy a predicar. A ver, ¿le vas a predicar? No, yo lo voy a ganar. Yo la voy a ganar, pastor. ¿La vas a ganar para quién? ¿La vas a ganar para Cristo o la vas a ganar para ti? Lo vas a ganar para ti. Estamos llamados a traer almas al arrepentimiento para que Cristo, con su grande amor, transforme sus vidas. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros si dependemos del mismo amor de Dios? Si estamos bien convertidos, vamos a aguantar insultos, vamos a aguantar bofetadas, vamos a aguantar groserías. Estamos llamados ¿a qué? A comportarnos como nuestro Señor Jesucristo. Te lo digo por experiencia, mi hermano. Si no hubiera sido por el poder de la palabra que Dios puso en mi corazón, por todas las predicaciones, porque empecé, la gloria de Dios, desde su palabra, empecé a caminar en su palabra, no hubiera tolerado todo lo que hasta este momento he tenido que tolerar por amor a mi Dios. No tuviera dominio propio, no lo pudiera hacer, pero no, de cualquier cosita me enojo. Me voy sin amigos allá a la esquina y yo luego regreso otra vez. Eso es doble ánimo, mi hermano. Eso no es de un cristiano.
que te dan una bofetada, ya traes tú y ya le quieres pegar con los chacos. No, mi hermano, esa no es una actitud de un cristiano. No, te salvaste porque ya estoy convertido, pero si no me hubieras conocido en otro, esas no son palabras de un cristiano. Yo nunca pude ver ninguna de esas actitudes en el maestro. Y la única vez cuando el maestro se iba a aislar era a orar y a glorificar a su Padre. ¿Batallamos con la carne? Sí, pero no ponemos poder de pretexto eso para nosotros comportarnos de una manera meramente mundana. ¿Para qué queremos nosotros a una ayuda idónea? ¿Para qué queremos nosotros a un varón de Dios? ¿Para hacerle la vida imposible o para ayudarnos mutuamente en el ministerio? Lamentablemente muchos tienen ese llamado, pero ahí es donde se acaba todo. Porque el llamado es tú y Dios, Dios y tú. Primero tú y después los demás. ¿El llamado tiene caducidad? Yo creo que algunas veces sí. Tiene caducidad. Cuando tú no haces caso, tu llamado se acabó. Vas a ver, te voy a mostrar la parte bíblica, donde yo te puedo demostrar bíblicamente que el llamado tiene una fecha de caducidad. También cuando mueres, si no atiendes el llamado y mueres sin Cristo, mientras estabas vivo, esa era la caducidad. Ya no se respeta ese llamado, ni se respetan esas promesas después de muerto. Lo que hayas decidido en vida, eso es lo que te va a beneficiar o a perjudicar. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Evangelio de Lucas, capítulo 9. Perdón por la raspadera de la garganta, mi hermano. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Vamos a hablar de otro de los llamados que hizo Jesús. Sabiendo que es un llamado, que más o menos estructura un llamado, qué trae consigo un llamado, qué es un llamado, vamos a ver cómo hizo Jesús estos llamados. Dice Reina Valera: los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré hasta donde quiera que vayas. Regresemos. Pides y no recibes. Cuando recibes, ya también se bolas con trabalenguas, porque pides mal. Se nos hace fácil pedir lo que no sabemos. Pides un pastor, pero no quieres lidiar con el rebaño que está detrás de ese pastor, la vida de ese pastor. Ya vete a dormir, ya deja ahí, ya predícales lo que sea. No, tengo que darles calidad a mis ovejas, tengo que darles buen pasto. ¿A ustedes les gustaría, viéndolo desde esta perspectiva, que yo les diera cualquier pasto? Yo a veces exigí que me dieran un pasto delicioso, un pasto que me alimentara. Pero a veces, si yo no tengo el apoyo, prefiero estar solo, ¿verdad? Una cosa es ser la ayuda idónea, otra es la carga idónea. Viceversa, también para el hombre. Supone que el hombre es el fuerte, el que va a proteger a la mujer. Y si él, en vez de protegerla, es el que se la suena, a paz y a libertad nos llamó el Señor. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo: te seguiré a donde quiera que vayas. Es bien fácil y es bien bonito. Tal vez se había emocionado, había sentido la emoción de estar con el Maestro. ¿Quién no? Pero fíjate lo que le contesta al Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. ¿Quieres seguirme? Aquí no va a haber beneficios, aquí no va a haber riquezas, aquí no va a haber material, aquí no va a haber exaltación. Todo es de Él. Y dijo a otro: sígueme. ¿Qué le estaba haciendo? Lo estaba llamando, le estaba haciendo un llamamiento. Él le dijo: Señor, fíjate cómo ya viendo las cosas empezamos a titubear. Fíjate lo que le estaban diciendo ellos.
Si estaba ahí es porque simpatizaba de Jesús, le gustaban, lo nutrían espiritualmente las prédicas, las palabras de Jesús, eran palabras de vida eterna. Pero fíjate cómo contestan, cómo a la mera hora nos rajamos. Y le dijo: Señor, déjame primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Uno dijo que el que se ofreció, Dios le dijo: ve y anuncia, tú no hagas caso de estas personas, deja que ellos se hagan bolas. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que decíamos que era un privilegio? Que era algo hermoso, que está diciendo: tú eres especial para mí, tú eres importante para mí. Ay, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y predica el evangelio. No quiso el llamado, no atendió el llamado, pero que yo no llamé está dispuesto a atender el llamado. Adelante, es tuyo. Y la cosa se empieza a poner más exigente y más difícil, Entonces dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero primero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Está condicionando al Señor. Mira, sí lo voy a hacer, pero espérame, ya nomás déjame echar 2-3 cuacharingas, 2-3 caguamas y ya. Déjame otra vez robo, déjame peco otras 2-3 veces y ya te sigo. Déjame pelear otra vez y ya después te sigo, Señor. Y Jesús le dijo: ay, pero es que el Señor es amor, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? El Señor es amor. Mira lo que dice Jesús: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando Cristo cambia una vida, ese corazón deja de andar hablando lo pasado y solamente habla del presente y de lo que Dios le ha prometido personalmente en su llamado, en su llamamiento. Es palabra de Dios, mi hermano. Vamos ahora rápido a Marcos capítulo 2, versículos 13 y 15. Reina Valera. Marcos capítulo 2, versículos 13 y 15. Después volvió a salir al mar. ¿Quién? Jesús. Y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Es bien sorprendente, mi hermano, Esto es algo que a mí me ha dejado perplejo. Y digo, perdóname, Señor, si yo hubiera leído esto antes, créeme lo que hubiera hecho lo que hizo Mateo. Dice: y vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Leví es el apóstol Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo. Fíjate cómo fue el llamamiento. ¿Cómo fue el llamamiento que le dijo? Hey, Mateo, sígueme. Ay, Señor, mira, es que tengo que juntar el changarro y tengo que... Mateo se levantó y lo siguió. Afortunadamente hay muchos que cuando Dios los llama dejan todo, pero cuando dejamos todo debemos de comenzar por negarnos y dejarnos a nosotros mismos. Ya no tenemos condición, ya no tenemos nada, ahora hacemos la voluntad de Dios. Por eso el que no es sumiso, el que no es humilde, al que no le gusta obedecer y cumplir órdenes, le va a ser muy difícil, hermano, que pueda trabajar o a tener el llamado que Dios le hizo. Inclusive va a tener problemas para entrar al reino de los cielos, porque todos los que están allá ahora, todos fueron obedientes en algo, atendieron el llamado, tal vez en el momento cuando Dios se los dijo, o tuvieron que sufrir por no atender el llamado. Tal vez Dios te pueda llamar para evitarte un accidente, el que te quedes minusválido, el que te quedes tuerto, el que pierdas la misma vida. Precisamente por eso Dios te llama a que ven conmigo, yo te protejo, yo te voy a decir por dónde camines. ¿Te acuerdas de la rectitud? Dios es la rectitud, Dios es el camino recto.
Entonces sigue diciendo, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Era un publicano, un recaudador de impuestos, uno de los más odiados en esos tiempos. Y le dijo, sígueme. ¿Qué hizo? Lo llamó. Y levantándose, le siguió. ¿Puso pero como los otros dos? No dijo nada. Se levantó y lo siguió. Versículo 16. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y hay una parte, mi hermano, donde dice, vamos a dejarlo para más adelante, sigamos. Vamos a regresar al evangelio, vamos al evangelio de Mateo, precisamente, que acaba de ser llamado, Mateo 22. Mateo 22. 1 al 14. Esta es la parábola de las bodas. Dice así: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar, ¿a quién? A los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Fíjate cuál es la reacción y qué coraje le puede dar, un coraje santo le da al Señor cuando no atendemos el llamado, porque nos ve que tenemos una vida destrozada, una vida desordenada, una vida de lo peor, pero queremos seguir en esa vida. Versículo 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Otro llamado, vengan. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, otro, tomando a los siervos, lo afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó. ¿Quién es el rey? Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. O sea, que, ¿a ti quién te invitó? ¿A ti no te llamé? ¿Sabes qué simboliza esto, mi hermano? Un amargado, un enojón, un fornicario, un ratero, un adúltero, un borracho, un marihuano, una persona que comete pecado. Muchos piensan que se van a poder colar al reino de los cielos. Fíjate lo que dice Dios. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Uno de esos vestidos, mi hermano, es el bautismo. Estás revestido de Cristo. Cristo te viste con ropas blancas. Si tú no tienes esas ropas, no vas a entrar al reino de los cielos. Aunque vayas a bailar a charla y te avientes unos 2, 3 clavados ahí, tomes tragos de aceite ungido, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Mucho menos si no atendiste el llamado cuando te dijo. Mas él enmudeció. ¿Qué le podía decir? Él sabía que no había hecho lo correcto. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Todo se empieza a poner más difícil, hermano. Vamos al capítulo 21, regresemos un capítulo atrás, 21, 27.
Dice así en el nombre de Jesús. La autoridad de Jesús, fíjate. Y respondiendo Jesús dijeron, no sabemos. Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hacemos estas. Perdón, estoy leyendo el 20. No, eso está bien. También yo digo, con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué, mi hermano? Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Dice el 25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿De dónde era el bautismo de Juan? Del cielo. ¿Por qué no lo atendieron? ¿Por qué no atendieron el llamado? ¿Quién nos llama? ¿Te llama el pastor? ¿O te está llamando Dios? Lo que yo te estoy invitando a hacer, ¿el bautismo de quién es? ¿Es mío, del poder ya, o es de Dios? ¿Por qué no lo haces? Si fuera mío, tendría todo el derecho de no hacerlo, de poner todas las condiciones y peros. Pero Dios lo único que quiere es tu bien. Deja que Dios te muestre su grande amor. Deja que Dios te permita sentir su grande amor. Parábola de los dos hijos. Para pasar a eso, mi hermano. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Qué le está haciendo? Un llamado. Respondiendo él le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Continúa diciendo, y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, pero no fue. ¿Cuántas veces hay alguien que no quiere y de repente termina haciéndolo? ¿Qué fue lo que pasó ese sábado cuando estábamos allá? Como que de repente a lo mejor andaban titubeando, pero de repente lo hicieron. Pero ¿qué pasa con aquel que dijo que sí se iba a bautizar y fue el primero por el que íbamos a ir a los bautismos? ¿Y dónde está? No lo hizo, no atendió el llamado, pero fue el que primero dispuso su corazón. Continúa diciendo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos atendió el llamado? El llamamiento. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los hijos de Dios que están en la iglesia se están quedando atrás rezagados por no atender el llamado de Dios. ¿Quiénes están llegando al reino de los cielos primero? Prostitutas, borrachos, asesinos, narcos, matones, sicarios. Todo de lo peor está entrando primero, que nunca se pararon en la iglesia, pero atendieron el llamamiento, están entrando primero al reino de los cielos que nosotros que estamos aquí en la iglesia. Qué delicado es no atender el llamado. Porque vino a nosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras sí le creyeron, los pecadores. Ay, ese marihuano, sí, borracho, ese viejo borracho. Pero sí está creyendo. Y muchos, hermanos, en estos tiempos yo creo que es bien notorio que muchos que estaban aquí aparentemente firmes, ahora están en el mundo. Que dicen que sí, pero no lo hacen. Y muchos que dicen que no, aquí están. Gloria a Dios. Gloria a Dios que no pone trabas como nosotros las ponemos. Porque si Dios pusiera trabas como nosotros las ponemos, újules, sálvese quien pueda. Dice, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Ya demasiado tarde. Hebreos 3, 7 y 11. Todo se está poniendo cada vez más color de hormiga. Pero sonríe, Cristo te ama. Cristo murió en la cruz por nosotros. ¿Ya lo tiene mi hermano? Hebreos
Hebreos 3, 7. Y ayúdame. El pueblo de Dios. ¿Cómo dice Reina Valera? Lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y eso así es. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Y los que no han atendido el llamado no van a entrar al reino de los cielos. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Que dice así: por eso, como dice el Espíritu Santo, cuando hoy escuchen la voz del Señor, no cierren herméticamente el corazón, como hicieron los que se rebelaron en el desierto, el día de la prueba. ¿Cuántas veces el Señor los llamó en el desierto para que no dieran? Quiso evitarles tantas cosas, les hizo el llamado de tantas maneras y no hicieron caso. ¿Y qué pasó? Perecieron. El día de la prueba. Aquí lo trata, Reina Valera lo menciona de otra manera, solamente dice el desierto. Pero esta versión me llamó la atención que lo llama como el día de la prueba. Esta cita, mi hermano, es traducida como Meribá y Masá. Eso lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Como figuran, y eso se menciona en el libro de los Salmos, capítulo 95, versículo 8. Te dejo de tarea que leas eso para que veas qué pasó allí. Salmos 95, 8. Continúa diciendo: allí fue donde los antepasados de ustedes intentaron ponerme a prueba, a pesar de haber experimentado mis maravillas durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella gente y exclamé: tienen siempre el corazón extraviado y nunca han seguido mis caminos. No entrarán pues en mi descanso, tal como lo juré, lleno de enojo. Entonces, ¿el Señor se enoja? Sí. A mí también, cuando yo veo que un alma está pero bien necesitada de Dios, su vida está con los pies de cabeza, le estoy viendo la necesidad y le hablo de la palabra de Dios, dándome Dios lo que le quiero ofrecer, y que no atienda, híjoles, a mí también a veces me da coraje y digo: ay, Dios mío, ¿por qué somos así? Pero bueno, cada quien, Dios nos da la libre elección. Mi hermano, para atender el llamado hay que pagar un precio. Atender el llamado tiene un precio. Por último, mi hermano, vamos a ver, ¿te acuerdas del joven rico? Ya lo hemos mencionado varias veces. Vamos a ver qué le dijo el Señor Jesucristo aplicando esta parte escritural. El joven, le puse el joven ruco. No, el joven rico. Ese está en el Evangelio de Lucas. Ahorita les digo, creo que es el 12, que ese no lo... ¿Y Lázaro es 16, 19? No, ese no, el joven rico. El joven rico es el 18. El 18. ¿En Lucas, verdad? Sí. Sí, es en Lucas. Gloria al Señor Jesucristo. Me gusta la manera como lo narra Lucas. Dice así: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto: aún te hace falta una cosa. Le está haciendo otro un llamado. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Lo está llamando a qué? A que lo siga. ¿Te acuerdas que leímos partes atrás que decía que era hacer su voluntad, que nos preparaba para su voluntad? Que el llamamiento es precisamente cumplir la voluntad. Si es revocable, Dios lo revocó en Sansón. Y lo revocó también otras muchas veces. Pero fue el llamado. Una persona hoy, si yo me voy a pecar, pierdo mi llamado, pierdo mi bendición, me alejo de la salvación. Pero yo siento que se refiere a que no porque uno no lo haga, quiere decir que no le vamos a entregar cuentas a Dios por el llamado que nos dio. O sea, no es de que le diga: Dios, ya no lo quiero y ya no te voy a dar cuentas por él. Bueno, yo sí lo quiero. Pero recuerden que tiene una caducidad. Pero, o sea, no quiere decir que sí lo hizo. Ahí depende si decide hacerlo o no. Por eso tiene una caducidad. Quien lo atiende, sigue ahí. Pero quien no lo atendió, perdió su oportunidad. Entonces, ¿qué pasó con el joven rico? Dios le llamó. Aparentemente quería cumplir el llamado. Aparentemente él quería entrar. No le preguntó cualquier cosa, le preguntó: ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? ¿Qué sigue diciendo la Escritura? Haz esto, después Sígueme. ven Ven y sígueme. y sígueme. Sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, hay muchos, ya lo hablamos, que en su llamado se van a entristecer porque no lo quieren seguir. ¿Saben qué es lo que más les conviene? Pero no lo siguen. Entonces, ¿por qué tiene caducidad? Porque si no la atiendes, ya no vas a ser parte de los escogidos. Te quedaste en el llamamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los pecadores, las rameras, los publicanos? Están entrando al reino de los cielos cuando los que debiéramos de entrar, debiéramos de ser nosotros. Me dice: los últimos serán los postreros y los postreros. Allá íbamos de correntino, pero todo a su paso. Imagínense. Ya todos, yo los puedo ver con las bodas, con las vestimentas para las bodas. Los puedo ver para las vestimentas de las bodas. Pero qué sorpresa me puedo llevar en aquel día, o nos podemos llevar en aquel día, cuando uno de los que estamos aquí no lo veamos en la mesa sentado, ya con todo servido. ¿Por qué? Porque al último momento no completó su llamado. No cumplió con su llamado. Judas tenía un llamado. ¿Y qué pasó? ¿Se pierde la salvación? ¿Se pierde? Sí. ¿Por qué? Por muchas circunstancias. No me tengo que ahorcar, no me tengo que suicidar para perder mi salvación. Esto es muy delicado, mis hermanos. Por eso empezamos diciendo: el llamamiento es algo de lo más precioso que Dios le puede dar a un hombre. Continúa diciendo, para cerrar. Dice: entonces él se puso: ¿cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque Dios ha hecho el llamado a muchas personas. Entonces sigue diciendo: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y yo creo que ni siquiera es necesario ser rico. Hay pobres que tampoco no quieren entrar. Y como es de difícil más en estos tiempos,
Entonces los que oyeron dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Para nosotros todo es bien difícil, pero para Dios no es difícil, porque Él todo lo puede. De cierto os digo que no hay nadie que no haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. El reino de Dios es por Él llamado. No hay nadie que haya dejado algo por atender mi llamado que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Oremos. Padre, gracias, Señor,